Hola, yo soy Mati. Y yo soy Memo. Bienvenidas y bienvenidos a Al 100 con la ciencia, el átomo, el universo y todo lo que hay en medio. Oye Memo, antes de que empecemos con el programa, ¿te conté que mi primo de Monterrey se fue a vivir a Oaxaca? No, no me habías contado. ¿Y le gusta? Sí, aunque ya le tocaron 2 temblores y ahora está un poco asustado. Nunca los había sentido. Uy, dile que tenemos que estar súper al pendiente. No vaya a hacerla de malas. Lo bueno es que tenemos alertas sísmicas y cada vez nos preparamos más para protegernos. Ya sé, Memo. Yo en mi casa tengo una mochila de emergencia y siempre guardo papeles importantes en un lugar de fácil y rápido acceso. Haces muy bien. Oye, ¿tú sabes por qué tiembla? Tengo una idea, pero no me creas. ¿Por qué no investigamos sobre el tema? Va, me late. Mira, una de las cosas que averigüé es que la superficie de la Tierra está dividida en placas tectónicas. Wow. Espera un segundito. ¿Placas tectónicas? Así es. Una placa tectónica es... imagínate que la corteza terrestre, o sea, donde estamos nosotros, se encuentra dividida en islas, por así decirlo, y que están todas juntas. Ese conjunto de islas conforman la litosfera, es decir, la capa que sostiene a los continentes. Hay placas oceánicas y placas continentales, y todas están en constante movimiento. ¿Y se unen como un rompecabezas? Exacto. ¿Y México tiene su propia placa? Casi todo el país está sobre una placa llamada de Norteamérica, pero colinda con otras placas. Una de ellas está frente a las costas de Colima, Michoacán, Guerrero, Oaxaca, Chiapas, es decir, la parte sur del Pacífico mexicano. Pero también alcanza varios países centroamericanos. Se le llama la placa de Cocos. ¿Y esta placa con qué otra se junta? Al occidente con la placa del Pacífico y la placa de Ribera. Al oriente con la placa del Caribe. Los temblores que padecemos en México se originan por los choques entre la placa de Cocos y la placa de Norteamérica. Hay diferentes tipos de bordes entre placas. Cuando las placas se juntan, se llama zona de convergencia. Oye, ¿y entonces cuando chocan estas placas es cuando se dispara la alerta sísmica? Algo así. De hecho, después del fatídico terremoto de 1985, se generó esta alerta para prevenir a la población. Ya sé, ya me ha tocado, qué susto. A mí también. Mira, cuando comienza un movimiento telúrico, o sea, un temblor, es detectado por sensores que están colocados en varias partes del país. Los sensores identifican las posibilidades del daño utilizando un algoritmo y si las posibilidades son altas, se lanza la alerta. ¿Y a poco llegan más rápido las señales de la alerta? De hecho sí, porque las ondas de radio viajan a la velocidad de la luz, 300.000 kilómetros por segundo, mientras que las ondas sísmicas viajan entre 4 y 8 kilómetros por segundo. Pero, ¿cómo llega la información a las ciudades? Los sensores, o mejor dicho, sismodetectores, envían la información por medio de una frecuencia de radio, aunque también se utilizan GPS junto con métodos de geodesia satelital para hacer investigación sismológica. ¿Qué? ¿Cómo? ¿Geodesia? ¿Qué es eso? No te preocupes, vamos por partes. Es que ya ves que cuando uno se clava con un tema va saliendo más y más cosas. Tienes razón. Ya apunté, geodesia. ¿Te late si vamos a investigar más sobre el tema para ponernos en contexto? Sí, me late. Va. Mira, amiga. ¿No traes una cebolla también por ahí? No, pero un día de estos te doy la sorpresa. Ya, en serio. ¿Para qué es la jícama? Es para explicar más fácilmente la diferencia de cómo percibimos la forma de la Tierra a cómo es realmente. Porque esta es la forma de un geoide. Ah, ya. Porque la Tierra no es completamente esférica, ¿cierto? Exacto. Aunque la verdad, a simple vista, es difícil notar la diferencia. Memo, me quedé pensando en el tema. Ya me puse a leer más sobre la geodesia satelital y sismos. ¿Y qué encontraste, amiga? Encontré que los antiguos griegos ya utilizaban la geodesia. ¿Me recuerdas qué es la geodesia? Mira,
Podemos pensar en la geodesia desde distintos ángulos, pero de entrada vamos a definirla como la ciencia que estudia la forma, el tamaño y las posiciones de la Tierra. Entonces, se relaciona con el geoide, porque la Tierra es un cuerpo geoide. Sí. De hecho, un geoide toma su forma por un balance entre la fuerza de gravedad y su rotación que produce una fuerza centrífuga. La Tierra, recuerda, tiene achatamientos en los polos. Entonces, la geodesia busca investigar sobre la Tierra y su forma, ¿es así? Sí, aunque hay que tener en cuenta que hay geodesia física, que busca representar a la Tierra, y hay geodesia teórica, que hace más bien observación, descripción y análisis del campo gravitatorio de la Tierra. Y la geodesia cartográfica ofrece las posiciones de puntos sobre la Tierra y obviamente contribuye a la generación de mapas. Y la geodesia satelital, pero de esa ya hablaremos en un ratito, porque ¿Por qué? es que me encontré un personaje bien interesante. Estoy leyendo sobre Eratóstenes. ¿Has oído hablar de él? No, para nada. ¿Qué hizo? Era un matemático que vivía en Alejandría, lo que hoy conocemos como Egipto, en el año 235 a.C. Resulta que observó en un pozo de agua cómo caían los rayos del sol y no había sombra. Me imagino que era en verano. Exacto, muy bien, porque en verano el sol está más cenital. Él dedujo que los rayos del sol venían en paralelo, de modo que buscó que a la misma hora se proyectaran las sombras a partir de dos obeliscos en dos ciudades distintas, Asuán y Alejandría. ¡Órale! ¿Y cuál fue el resultado del experimento? Se dio cuenta que en dos ciudades que estaban alejadas a 800 kilómetros de distancia no se proyectaba la misma sombra. Así se dio cuenta que la Tierra no era plana, sino redonda. ¿En serio? Claro. Toma un objeto esférico grande y coloca dos clavos en dos partes y te vas a dar cuenta cómo la sombra no cae igual. ¡Guau! Y me imagino que estos son los orígenes de la geodesia. Así es, porque es la ciencia de... Ay, ¿dónde están las cosas en la Tierra? Yo me encontré con una palabrita que estamos usando mucho en nuestros tiempos y tiene relación con la geodesia. ¿Cuál? GPS. ¿Y qué significa? Siempre he tenido curiosidad. GPS significa en inglés Global Positioning System o Sistema de Posicionamiento Global. Lo inventaron los militares en 1978. Hace poquito. Sí, de hecho, desde 1996 ya empezaron a usarlo en automóviles. Pero no me has dicho cómo funciona. Cierto, lo que sucede es que para que el GPS funcione necesitas tres elementos fundamentales: satélites, estaciones terrestres y receptores. ¿Y ya? Bueno, sí, pero déjate explico. Hay 31 satélites orbitando la Tierra constantemente que son parte de este sistema. Pero para que sepan dónde estás ubicada con tu teléfono, se necesitan por lo menos 3 satélites. ¡Órale! Me siento importante. Entonces, el GPS utiliza una técnica que se llama trilateración. Hay bidimensional y tridimensional. ¿Y eso qué es? Vete despacito, ¿eh? Mira, está fácil. Necesitamos 2 satélites para la trilateración 2D o bidimensional. Se mide la distancia entre el satélite y el receptor GPS. En este caso, digamos, tu teléfono. Me imagino que si tuviéramos un coche GPS sería lo mismo, ¿no? Exacto. Bueno, imagínate que entre tu teléfono y el satélite 1 se crea un radio de un 5. Y hace lo mismo con el satélite 2. Cuando hay un punto de intersección, ahí tenemos la trilateración. ¿Y en la tridimensional? Ahí lo que sucede es que se utilizan 3 satélites. 2 te ubican haciendo una interacción y el tercero te ubica en la superficie de la Tierra. Así tenemos las 3 coordenadas. Latitud, longitud y altitud. Exacto. Y se me está ocurriendo, ¿qué pasa cuando combinamos geodesia con satélites de sismología? Sí, es cierto. Bueno, yo me adelanté un poco. Así que ya encontré a una científica que nos va a ayudar a entender más sobre sismos y geodesia satelital. ¿Le llamamos? Va. Ok, estamos listos para entrevistar a nuestra invitada Memo. Pero primero cuéntame, ¿quién es ella? Ella es
Sara Franco, doctora en sismología, responsable de infraestructura del Laboratorio de Geodesia Satelital de la UNAM. Hola Sara. Hola Sara, muchas gracias por la entrevista. Hola, muchas gracias por la invitación. ¿Cómo fue que te interesaste en la geodesia satelital y la sismología? Bueno, a mí la carrera que me gustó se llama Ingeniería Topográfica y Geodésica y el por qué me gustó es muy curioso porque yo siempre he sido muy inquieta, me costaba muchísimo trabajo estar encerrada en un salón de clases y entonces cuando estaba buscando qué carrera estudiar, pues tuve la fortuna de conocer un ingeniero topógrafo que era papá de una amiga de mi hermana que me invitó a verlo trabajar en la obra del metro, bueno, es la línea verde, la de Constitución de 1917 y pues lo veía, fuimos a la obra, fuimos al metro, entonces él subía, bajaba la obra, tenía que cargar equipo y para mí se me hizo como muy intrépido, ¿no? Y dije, esto quiero ser en mi vida. Nunca más me dediqué a la topografía, o sea, hice la carrera, descubrí la geodesia, yo no entendía, no sabía qué era la geodesia, ya estudiando la carrera la descubrí y los caminos de la vida me llevaron al Instituto de Geofísica porque mi profesor de cartografía trabajaba ahí y haciendo la práctica, pues me ofrecieron un servicio social, un tema de tesis, y al final, pues era todo lo que yo había aprendido en la carrera aplicado a la sismología. Terminé la carrera de licenciatura, me gustó la sismología, y poco a poco, pues me fui especializando en el área de geodesia satelital aplicada a la sismología. O sea, realmente la vida me llevó, pero estoy súper agradecida de haber descubierto esto porque lo disfruto muchísimo. Entonces, así salió. ¿Qué diferencia hay entre temblor, terremoto o sismo? Las tres palabras son completamente sinónimos, equivalentes. No hay ninguna clasificación asociada a ellos, entonces se puede utilizar indistintamente y será correcto. Y siempre hará referencia al fenómeno en sí, que es el fenómeno sísmico, la liberación de energía de manera súbita y repentina, que sentimos como una vibración en el suelo porque genera ondas que pasan y eso es sismo, temblor o terremoto. ¿Qué significa la magnitud y la intensidad en un temblor? La magnitud es, como les mencionaba, un temblor es la liberación súbita de energía que se transmite en forma de ondas, se propaga en forma de ondas y es lo que nosotros sentimos que vibra el suelo. Esa es la magnitud, es decir, es la cantidad de energía que se está liberando cuando ocurre un temblor, cuando un límite de placas, una falla, libera la energía que tiene acumulada, esa es la magnitud. Pero la intensidad va a depender de dónde estemos nosotros. Por ejemplo, el sismo pasado, el de 7 de septiembre, en la Ciudad de México lo sentimos intensamente. Pero si tú le preguntas a la gente de Chihuahua, ni siquiera se enteró del temblor. Pero porque no lo hayan sentido en Chihuahua no significa que el temblor no haya ocurrido. Lo que pasa es que allá la intensidad fue 0 y aquí fue un temblor mucho más intenso. Un ejemplo o un experimento que me gusta hacer para ejemplificar es el uso de la luz de las lámparas, ¿no? Si yo me pongo esta lámpara aquí, me está iluminando intensamente la cara, ¿no? Pero si yo alejo la fuente de la luz sigue prendida, pero a mí ya no me ilumina. La luz no cambió el voltaje, el foco de la lámpara sigue siendo con los watts, la potencia de la lámpara sigue siendo la misma, nada más que aquí me da directo y aquí no. Entonces, esa es justo la diferencia entre magnitud e intensidad. La intensidad depende de dónde estamos nosotros con respecto al temblor, cómo es nuestro suelo, nuestra característica de suelo y cómo eso hace que se amplifiquen o no las ondas sísmicas. Pero la magnitud, la cantidad de energía que se libera es exactamente la misma. Sabemos que un temblor no se puede prevenir, pero ¿la investigación puede ayudar en un futuro o es imposible? Prevenir claramente sí se puede, por eso hacemos simulacros, por eso está la alerta sísmica, por eso están estas campañas de qué hacer antes, durante y después de un temblor. Entonces, prevenir sí se puede, predecir no se puede. ¿Por qué no se puede predecir? El temblor es un fenómeno muy sofisticado, ¿no? Que además siempre ocurre en límites de placas o en fallas activas. ¿Qué es una falla? Bueno, son dos bloques enormes de corteza terrestre que se mueven uno con respecto al otro y que por alguna razón
sobre todo por fricción y por las características físicas de estos bloques, durante una temporada están impidiéndose el paso, pero cuando se supera esa fricción, se mueven súbitamente generando el temblor. Entonces, y esto, por ejemplo, en México, la falla responsable de los principales temblores, como el del 7 de septiembre, se llama trinchera mesoamericana y va desde Jalisco hasta Chiapas. Incluso se extiende hasta Centroamérica, pero en México pues acaba ahí en la frontera con Chiapas, ¿no? Hasta ahí la consideramos. Entonces, la ocurrencia de temblores a lo largo de toda esta zona, pues es completamente aleatoria, puede pasar en cualquier lugar. Y además, si nosotros consideramos que la placa se dobla por debajo del mar, ¿no? Que es una placa le llamamos placa oceánica y se mete por debajo del continente, de lo que es digamos, el territorio, no sé cómo, terrestre de México, pues también puede haber temblores a lo largo de toda esa placa que se está metiendo. Entonces, eso vuelve que pues los lugares donde puede ocurrir un temblor son muy grandes y además cada temblor va a depender de muchísimos factores y se hace diferente. ¿Qué tipo de consecuencias tienen los sismos, tanto en la tierra como en el mar? Pues, o sea, un temblor en realidad nos va a afectar si hay ciudades, si hay poblaciones, si se caen edificios, ¿no? Ese va a ser como las consecuencias, digamos, trágicas, ¿no? En el mar, pues dependiendo del temblor, si hay un cambio en el nivel del suelo del mar, pues lo que vamos a tener es la generación de tsunamis. Sin embargo, ¿qué significa la ocurrencia de temblores? Que ocurran los temblores, pues por un lado, que la Tierra se sigue moviendo, que las placas tectónicas se mueven, y mientras las placas tectónicas se mueven, quiere decir que el centro de la Tierra es caliente, y eso está generando que haya este movimiento en la superficie, y mientras nuestra Tierra, el centro de la Tierra siga caliente, quiere decir que hay un núcleo activo, quiere decir que podemos tener un campo magnético que nos protege de todas las corrientes del sol, los vientos solares, todas estas cosas del espacio, quiere decir que podemos tener atmósfera, que tenemos gravedad, es decir, los sismos es una manifestación, va a sonar raro que lo diga, pero soy sismóloga, una manifestación muy bonita de que nuestra Tierra es viva, ¿no? ¿Por qué es importante saber la forma de la Tierra? Yo creo que tiene dos vertientes esa pregunta, ¿no? Por un lado es exactamente el directamente porque es importante, pues conociendo la forma de la Tierra es como vamos a poder saber cómo ir de un lugar a otro, la distancia que hay entre un punto y otro con mayor precisión, ¿no? Si no consideramos, por ejemplo, si nosotros consideramos una superficie plana, pues la distancia va a ser menor a si consideramos la curvatura de la Tierra. Esa cobertura va a empezar a tener influencia o presencia si nos extendemos más allá de los 100 kilómetros, más o menos. Ya pinta la curvatura de la Tierra. Es muy importante conocer la forma de la Tierra, pues para esto, para poder dar como información precisa, cartográfica, de mapas, de todo, pues necesitamos conocer la forma real. Pero también hay otra forma de verlo, y es que la forma de la Tierra es un reflejo de muchos fenómenos. El hecho de que la Tierra gire, pues la hace, esto que nos dicen desde niños, ¿no? Achatada por los polos y ensanchada en el ecuador. La interacción, o sea, como por ejemplo cuando caen meteoritos y demás se forman estos cráteres enormes, pues también cambian la forma de la Tierra. Y además hay cambios mucho más rápidos, como es la tectónica de placas, ¿no? Que cambia la configuración de los continentes y con eso pues también la forma superficial de la Tierra. Y los temblores, cuando nosotros vamos midiendo diariamente estas placas tectónicas sujetas a esfuerzos o a deformación, nosotros vemos cómo se van deformando y pues de manera muy estricta cambian la forma de la Tierra, ¿no? ¿Qué es la sismogeodesia? Para poder definir la sismogeodesia, tengo que definir qué es la geodesia, y la geodesia es la ciencia que se encarga de estudiar la forma de la Tierra, efectivamente, pero también de dar la posición, aparte, o sea, cómo genera esta forma de la Tierra, pues dando la posición precisa de la superficie terrestre, ¿no? ¿Y qué es lo que pasa con los temblores? Pues todos hemos sentido un temblor. Todos los que estamos escuchando o viendo este video hemos sentido un temblor. ¿Y qué es ese temblor? Pues es una vibración que ¿qué es lo que hace? Pues mover la superficie de la Tierra, es decir, cambiar la posición de un mismo punto en muy poco tiempo, está cambiando constantemente esa posición, ¿no? Porque se mueve tanto en los ejes X, Y, es decir, en la horizontal, como en la vertical cuando sentimos que el movimiento es de esta forma. Pues la sismogeodesia es justo eso. Aunque parece evidente, ¿cómo se beneficia a la sociedad de este estudio?
Finalmente, la sismogeodesia es una herramienta más para estudiar y entender los temblores. Y como comentábamos hace un ratito, ¿no? De prevenir, pues una forma de prevenir es entender mejor el fenómeno. Entender mejor el fenómeno nos permite tomar acciones preventivas eficientes, y lo hemos visto. O sea, la gente que vivimos el sismo del 85, por ejemplo, y que ahora hemos vivido los sismos del 2017 y el sismo de este año también, del 7 de septiembre, aunque siga habiendo tragedias y que no se pueden minimizar, no es aquello que vivimos en el 85. Y eso ha sido por un aprendizaje del fenómeno en sí, pero también un aprendizaje de cómo emplear estos conocimientos en la sociedad en pro de que la sociedad tome conciencia y podamos prevenir. En México, ¿dónde se puede estudiar la sismogeodesia? Todos los sismólogos nos formamos con doctorado, ¿no? O sea, con maestría y doctorado es como llegamos a la sismología, a ser sismólogos. No hay una licenciatura de sismólogo, no, pero sí hay una carrera que en los últimos semestres te orienta hacia la sismología. En la UNAM y en el Instituto Politécnico Nacional es la carrera de geofísica. Los ingenieros geofísicos pueden especializarse, tener un área de especialización en sismología. Y, por ejemplo, en mi caso yo no soy geofísica, soy ingeniera topógrafa y geodesta. Hoy día la carrera se llama Ingeniería en Geomática, está también la da la UNAM, también la tiene el Poli. Y bueno, pues ahí uno estudia como la base teórica, que después ya puedes especializarte con una maestría o un doctorado en sismología. Entonces, es una carrera larguita para llegar a la sismogeodesia, pero ahí está. Memo, está increíble el tema de la geodesia y la sismología. ¡Por 1000! Ya casi nos vamos. Y ya se me están antojando los pastes que trajeron unos tíos de Hidalgo. ¿Pastes? Uf, no sabes lo deliciosos que son. Te voy a traer unos, vas a ver. Va. Mati, qué interesante ha sido este tema, ¿no te parece? Sí, muchísimo. Estaba pensando que la sismología es una ciencia para entender mejor el comportamiento de la Tierra y que nos ayuda a convivir mejor con estos fenómenos naturales. Y de hecho, la geodesia, entendida desde el uso de los satélites y los GPS, pueden contribuir a desarrollar mejor este entendimiento. ¿Sabes? Me quedé pensando en el experimento de Eratóstenes. ¿Ah, sí? Sí, y se me ocurría que a lo mejor en casa se puede hacer de una manera muy sencilla y por supuesto educativa. A ver, venga de ahí. Mira, puedes utilizar una cartulina que se pueda doblar. Sobre esta cartulina pegas dos objetos verticalmente y mira, si la superficie es plana, las sombras de ambos son del mismo tamaño. Pero si la superficie es curva, el tamaño de las sombras son diferentes. Ah, ya entiendo. Así fue como Eratóstenes llegó a la conclusión de que la Tierra era redonda. Sí, claro. Y creo que con este experimento le voy a demostrar a mi madrina que la Tierra no es... ¿Plana? Bueno, ya tenemos que irnos. Pero Mati, antes de la despedida, ¿por qué no nos cuentas un buen chisme? No, no seas chismoso. Mejor te voy a hacer una sugerencia de lectura. ¿Cómo ves? Va. Mira, Memo, este librito está bien interesante y se complementa con lo que hemos visto. ¿Cuál es? Se llama Terremotos y lo escribió Alejandro Nava. Está súper ad hoc. ¿Y qué onda con este libro? Te lo puedo resumir. Da una visión general de los terremotos y cómo nos relacionamos con ellos. Hace una revisión histórica de sismos en México, de la sismología y de cómo está constituida la Tierra. También te explica qué sucede con la energía que liberan los sismos, los diferentes tipos de fallas, fuentes sísmicas y variedad de eventos sísmicos que pueden ocurrir antes o después del sismo principal. ¡Wow! Se complementa muy bien con lo que estamos viendo hoy, ¿no? ¿Dónde lo encuentro? Hay varias opciones. En el sitio www.cienciaparatodos.mx está toda la colección de Ciencia para Todos. O también, chécate la página del ILSE, donde están algunos libros en línea de la misma colección. Muy bien, vamos a checarlo. Capaz de que nuestros compañeros se convierten en los próximos sismólogos. O geodestas. Ya nos vamos, Memo. ¿Dónde nos pueden mandar comentarios? Aquí te pongo la información, Mati.
Chéquense, amigos y amigas, nuestras redes sociales. Dejen comentarios y no olviden suscribirse a nuestro canal y darle like. Cuídense mucho. Nos vemos en nuestra siguiente emisión. ¡Hasta pronto!